Estás escuchando Castillón Confidencial. Bienvenidos, esto es un espacio de información confidencial que cada día, de lunes a viernes, le proponen 60 minutos tener información privilegiada para después crear su propia opinión. Gracias a todos los seguidores que están ahí, tenemos muchos amigos y espero muchos más. Especialmente a los que han querido sumarse al equipo de este programa, y me refiero a los que con una pequeña aportación a través de iVoox nos ayudan a seguir en marcha. Silvia Sass, Cristina Esteva, José, María, Vicente, Javier, Choni Valle, Paquito. Hay muchos. Muchas gracias a todos por estar ahí en iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, especialmente en todas las emisoras de Decisión Radio en toda España, y en el canal de YouTube, lógicamente, que pueden suscribirse cuando no nos lo censuran, que ya ha ocurrido un par de veces. El Cierre Digital, H50 y El Catalán, entre otros medios que colaboran repitiendo este podcast. Y un abrazo a los amigos de Boom Radio Benidorm. Ahí estamos cada día a las 11 de la mañana y 8 de la tarde. A los amigos de Radio Montaña Leonesa, cada día a la 1 del mediodía. Y a mi ciudad, a Gran Vía Radio Barcelona. Gran Vía Radio Barcelona nos permite estar en la ciudad condal cada día a las 6 de la tarde. Ahí nos pueden escuchar. Tenemos mucho que contar que no se ha publicado y siempre información veraz. Empezamos. Castillón Confidencial. Hay gente que cree estar en posesión de la verdad. Ha pasado siempre, en cualquier partido. Y a menudo acaban dando consejos a los demás. Una personaje que es así es Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de Igualdad. La llaman el manojo de contradicciones. Sobre la famosa ley de sí es sí que está provocando el escándalo judicial estos días, se atrevió a dar consejo a los jueces. ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dicen Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza? Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos. Fórmense, para esta situación. Señores jueces, no fórmense. Que un padre que le dice Eso a su hija es que le haga una felación, lo que dice la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. 120.000 al año, casi 11.000 al mes. Son muchas razones para estar ahí, pero claro, su currículum, fórmense, señores jueces. Estudió filosofía y ahí es donde conoció a Irene Montero, a Yone Belarra, y digamos que la puerta que no le abrió filosofía se la abrieron sus amigas. Y ya está, y a partir de ahí, señores, pasó de comentar cosas graciosas en Twitter, por ejemplo, era muy habitual a comentar en Twitter el programa de televisión ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que le gustaba mucho. Se manifestaba bisexual, pues lo que hace una chica de su edad, ¿no? Una jovencita estudiante. Ha pasado de ahí a fórmense, señores jueces. De la universidad y tuitear a las amiguis ha pasado a subirse a un Falcon pagado por todos y viajar a Nueva York muy por encima de sus posibilidades de sentarse en Washington con altos mandatarios. Ser joven y de izquierdas ya da un caché, ¿verdad? Pero además tener amigos como esos te abre todas las puertas. Es curioso porque cuando llegó a política, el portal de Transparencia decía que no tenía nada a su cargo. Bueno, ahora ya tiene al menos 43.000 euros en cuentas de ahorro. Solo si ha sido tal fracaso esa ley, provoca tal vergüenza que a estas horas deberían estar dimitiendo Irene Montero y todos los que la apoyaron, y también el resto de miembros del gobierno, porque
pasó por las manos de cada uno de los ministros, también de el ministro de Justicia antes de que lo cesara Sánchez, también de Pilar Llop, actual ministra y jueza, por eso lo digo, Margarita Robles, todos que son jueces, Marlaska, estaban en el Consejo de Ministros cuando se aprobó la ley y callaron. Ahora sí, ahora María Jesús Montero le echa las culpas a Podemos. No, hombre, no, que la ley la aprobasteis todos. Montero echando culpas. De alguna sentencia, ¿no?, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran llevar a menos, ¿no? No sé cómo decirlo, pero que rebajar las penas con motivo, en este caso, de abuso a menores. Todo lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que está muy bien que los periodistas ayuden a la señora ministra a acabar las frases. Es una acción que hacemos sin coste alguno. Bueno, y antes de acabar este comentario, me van a permitir, Irene Montero, cuando esta ley se aprobó, todos los estamentos jurídicos del país le advirtieron que esto iba a ocurrir, que iban a salir a la calle violadores, abusadores sexuales, que se rebajaba la pena de muchos delitos, pederastia. Irene Montero en aquel momento dijo que nosotros, la prensa y algunos jueces, atención a la frase, generábamos terror sexual. Escúchenla. Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer, es propaganda machista. Es propaganda machista, todavía no se conoce una sola. Bien, pues en 24 horas llevamos 6. Y se calcula que en un mes 100 reducciones de pena. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castillón Confidencial. Sucesos. El análisis sosegado de un doctor en Derecho, inspector de policía y portavoz de H50. Serafín Giraldo, hola, ¿qué tal? Hola, Albert. Hoy, sin duda alguna, la noticia que asusta a todos es que 4 abusadores sexuales que habían sido condenados a penas altas, entre ellos un profesor condenado ni más ni menos que a 7 años por abusar de 4 alumnos, ha quedado libre. Ha quedado libre por las consecuencias de esa ley absurda del sí es sí, la ley 10/22 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, la conocida, reitero, como el sí es sí. Es una ley que efectivamente da más credibilidad a la versión de la mujer, pero que elimina la diferencia entre abusos, es decir, cuando una persona es abusada sexualmente sin consentimiento pero sin violencia, y elimina la diferencia con las agresiones sexuales, que es la agresión con violencia sobre una persona, una agresión sexual con violencia. En definitiva, lo que hace es reducir las penas y eliminar esa diferencia que llevaba mucho tiempo entre abuso y agresión sexual, y que funcionaba además muy bien porque las penas eran muy altas. Hablamos de penas para las violaciones de 12 años. Pues se han reducido las penas y, reitero, 4 abusadores sexuales de momento, porque habrá más, están en la calle beneficiándose de los efectos retroactivos de esta ley. Es decir, han sido condenados por hechos que se regulan en esta nueva ley con menor pena, por tanto salen en la calle a haber cumplido ya la pena. No se puede reducir las penas por estos delitos tan graves, posiblemente los más aberrantes dentro del Código Penal, y es la agresión sexual a una víctima.
El sí es una tremenda estupidez, pero una absurda estupidez política para captar votos, porque ya estaba regulado anteriormente. Si una persona consiente, no hay abuso ni hay agresión sexual. Si no consiente, pues habrá abuso y agresión sexual. Habrá un juicio para determinar si efectivamente existió o no existió ese consentimiento y las consecuencias de esa falta de consentimiento. En definitiva, ya existía, es un mero axioma absurdo, por otra parte. Por tanto, rebajar las penas ha traído estas consecuencias. Vamos a augurar que el delito de malversación, que se está intentando también de modificar, y vamos a presagiar también que va a pasar lo mismo. Veremos posiblemente a muchos corruptos en la calle si efectivamente se reducen las penas. El no hacer caso a juristas como el Consejo de Estado, que ya advirtió de esta posibilidad de que con esta ley habría muchas personas condenadas por abuso que saldrían a la calle, trae, reitero, estas consecuencias tan graves para la sociedad de ver a personas que posiblemente jamás se reinserten, abusadores sexuales, de nuevo en la calle buscando víctimas. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí estamos con Alberto Sotillos, luego estará por aquí Mario Garcés y hay más invitados. Pero tengo en mis manos una joya libre, que es un libro donde alguien cuenta lo que habitualmente no se cuenta. Y mire que es difícil encontrar libros así, no es nada sencillo. Su escritor es periodista, formó parte del equipo que fundó los informativos de Canal Plus, después de CNN, doctor en Ciencias de la Información, decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid, profesor en varias universidades y en varios países, y todo lo que hacemos los periodistas cuando ya dejamos de estar en primera línea, aquello de consultor, conferenciantes, Sotillos, esto ya te va sonando, Estoy cerca ya. Estás cerca, yo ya he pasado de ahí. Y escribe unas joyas que hay que estudiar, leer y tener casi en cabecera de la cama. Me dicen que esto es como un manual de resistencia, pero claro, es que eso ya lo hizo Pedro Sánchez. No puede ser un manual de resistencia. Don Carlos Astiz, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, un poco sonrojado con tanto elogio. No, las cosas como son. Acostúmbrese, que ya tiene edad para sonrojarse. Carlos Astiz es un genio del periodismo, de los que no se queda con la versión oficial. De hecho, al final del libro, a mí me gusta empezar los libros por el final. Lo hago también con los periódicos y ahí es un desastre esto. 4 consejos rápidos. Frente al poder, duda. Frente a sus medios, los medios del poder, infórmate. Frente a sus órdenes, las órdenes del poder, desobedece. Pero recuerda, incluso en la tormenta más oscura hay siempre una luz que termina por imponerse. Que es como decir que siempre ganan los mismos. No, al contrario. Es que siempre ganamos los buenos. Y en este caso concreto... Me gustaría creer en eso. A largo plazo, sin duda. Es decir, el mundo es un mundo en progreso y en avance. Y a pesar de que parecen que son muy poderosos, no son omnipotentes. Han fracasado muchas veces, han sido derrotados muchas veces y van a seguir siendo derrotados, indudablemente. Porque, entre otras cosas, la naturaleza, la realidad, la vida, la verdad está de nuestro lado.
Es decir, no se puede decir otra cosa. Es decir, cuando la realidad dice los hombres amamos a las mujeres aman a los hombres, quieren tener hijos, quieren que esos hijos se críen en países democráticos, con perspectiva de progreso, todo eso va en contra de la agenda globalitaria. Y esa es la realidad. ¿Qué es la agenda globalitaria? ¿Quiénes son ellos? Bueno, porque podemos confundir, ¿no? Sí, pero vamos, básicamente la cosa está bastante clara porque asistimos a un proceso muy importante de concentración monopolista. Es decir, lo que nos han estado contando de que el capitalismo se ha vuelto filantrópico, que ahora solo le preocupa el bienestar de la humanidad y del bienestar del planeta, es directamente mentira y esconde la realidad descarnada del proceso de concentración monopolista. Para que nos hagamos una idea rápida. Sí. En 1983, el 90% de la producción audiovisual en Estados Unidos, que era prácticamente decir en todo el mundo occidental, estaba en manos de 50 compañías. En 2021, esas 50 compañías que controlaban el 90% de la producción audiovisual se habían convertido en 5. ¿Solo? Solo. En ese proceso de concentración monopolista, que tantos marxistas que hay cobrando en universidades y en instituciones no han encontrado un momento para investigar, al final lo que vemos es que las 500 mayores empresas de prácticamente todos los sectores, de prácticamente todos los países desarrollados, están en manos de un puñadito de fondos de inversión, de grandes fondos de inversión, que ya empiezan a tener nombres y apellidos conocidos para la mayoría de la población. Vamos a dar nombres, ¿no? Sí. Venga, Sotillos, ¿te atreves tú también? Porque estamos todo el día en los medios con la superficie, con Irene Montero, Pedro Sánchez, el G20. Esto es la superficie. Bueno, pero que influye. Sí, claro que influye, hombre, claro que deciden. Pero fíjense un ejemplo, y ahora Susana Gas lo va a colgar en redes. Europa Press nos acaba de mandar hace no muchos par de horas una fotografía que habrán visto en todos los medios de comunicación y tiene que ver con lo que dice nuestro invitado, en la que está Sánchez con Joe Biden, Sunak, el nuevo primer ministro de Reino Unido, Macron y Scholz, el alemán. Fotón, sí. Y dicen, el pie de foto, por ejemplo, Sánchez ha dicho, todos reunidos para que vuelva la paz. Que es como decir, yo estoy entre los 5 del mundo para evitar la Tercera Guerra Mundial, porque la reunión era después de las bombas caídas en Polonia. ¿Qué hace la factoría de Moncloa, la Secretaría de Comunicación? Coge esa foto y la manda a Europa Press. Recortada. Ahí está la cosa, ahí está el secreto, Vamos a mandar la foto grande porque eran 12 los que habían ahí, pero han cogido la foto, han recortado y han cogido lo que interesa para que parezca que el líder del mundo es Pedro Sánchez. Liderazgo incuestionable, decían sus acólitos en Twitter. Vamos a mostrar las dos fotografías, la estamos colgando en redes sociales. Es esto de lo que hablamos, ¿no? No, estos son realmente sus marionetas políticas. O sea, todos los que están en la foto. Sí, los 12. Incluido Biden. Por bueno, supuesto. Biden quizá la mayor marioneta. Sí, lo que pasa es que hay marionetas más protagonistas y otras menos. Yeah. Más secundarias, más primarias, pero yo creo que en cualquier caso quien está detrás de todo esto son esos grandes magnates que controlan grandes fortunas, pero que no solamente ya compran políticos, como han hecho históricamente los ricos, sino que además ya les imponen una agenda que es la misma que tienen todos. Es decir, hay que recordar la Agenda 2030 para ser algo muy conocido. Es decir, pues es una agenda que comparten todos, pero no solo los 12 que están ahí, los 140 que están en no sé dónde, los 1.200 que están en el Cairo en la cumbre del clima. Es decir, en España todos los partidos políticos, quizás exceptuando Vox, todos comparten la Agenda 2030, todos intentan y defienden el aborto como un derecho humano, que bueno, es una cosa muy discutible, pero en general ese apocalipsis climático, el cambio de sociedad que pretenden imponernos, todos ellos están dictados no por todos esos que son directamente sus marionetas políticas, que también encuentran sus marionetas mediáticas, y Europa Press o EFE son un ejemplo clarísimo.
Es decir, ¿cómo es posible que se tragan a cambio de dinero? Claro, luego no son periodistas, son portavoces, voceros, propagandistas del poder que les subvenciona. Eso no es periodismo. Pero lo curioso es que esta élite rica, millonaria, que acaba dirigiendo lo que quiere, hacia donde quiere, utiliza a la izquierda. Absolutamente, y ellos no se dan cuenta. Perfectamente, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir muy bien a dos elementos importantes. Por un lado, desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, de los años 60 y 70, los grandes magnates, las grandes fortunas se dieron cuenta que era más fácil para la población aceptar un mensaje, aceptar una propuesta o un programa, si había organizaciones que la hacían suya. En vez de que sean los departamentos de comunicación de una institución o de una empresa las que te lo cuente. La gente se lo cree más fácilmente. Y entonces, ¿qué hicieron? Generar miles de organizaciones, y cuando hablo de miles, estoy hablando de decenas de miles de organizaciones, algunas tan importantes o tan conocidas como Amnistía Internacional o Save the Children, todos estos o Greenpeace, es decir, que están directamente vinculados a las fundaciones directamente organizadas por George Soros, por Ford, por Rockefeller, por a ver, vamos a hacer la lista. Empieza, a ver, por favor. Vamos a ver, Carlos Astiz, R de Resistencia se llama el libro. Vamos a hacer la lista no de Hitler, sino la lista de los magnates del mundo, los líderes que manejan gobiernos, ideologías, ya no le cuento medios, nosotros somos hormiguitas. Empezamos. El número uno, ¿hay número uno o no? No, vamos a ver, yo creo que es que eso sería, digamos, personalizar algo que es mucho más amplio. Es decir, estamos hablando de las grandes fortunas, históricamente de las grandes fortunas capitalistas, en el capitalismo desarrollado. Ahí podemos mencionar a los Rothschild, los Rockefeller y similares, los Ford, etcétera. Me ha dicho Soros, Rockefeller, Rothschild, Ford, Bill Gates. También. ¿Hay alguno español? No, es decir, yo creo que hay varios niveles. Es decir, en España tenemos, por ejemplo, a la presidenta del Banco Santander o el presidente de Iberdrola, que tienen el mismo PIN y se fotografían con el mismo PIN de la Agenda 2030 que el presidente del gobierno o que un supuesto comunista como Pablo Iglesias. Es decir, esa duda, es decir, ¿cómo es posible que los supuestos comunistas, los supuestos izquierdistas, estén compartiendo el mismo programa que sus auténticos o denominados enemigos de clase? Y eso fue el inicio de, hace 2 libros, es decir, el proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Y cómo el gran capital asume, es decir, o digamos, asume una serie de posiciones de organizaciones de izquierdas y las hace que cambien de una perspectiva, digamos, económico-política y social a una sexualista de destrucción de los individuos, de las familias, de las naciones, porque eso es lo que les interesa a sus dueños. Señores, ha salido Soros. ¿Tú conoces a Soros, Sotillos? Un euro me ha dado la vida. Pero tú estuviste militando en el PSOE años. Sí, por eso digo, he estado siempre ahí, pero nunca me ha llegado nada. No sé qué he hecho mal. Que eras honesto, honrado y además tenías algún escrúpulo. Bueno, pero si me hubiera contactado Soros, todo se podría ver. Ay, cómo eres, estamos fatal. Soros tiene 90 años, creo recordar ahora. 92. 92 ya. Me recordaba en una reciente entrevista que he visto esta mañana, Carlos Astiz, por ejemplo, primero en las elecciones de Obama en Estados Unidos, Soros apoyaba a Hillary Clinton, pero después cambió y viró hacia Obama. ¿Por qué? Por pasta, porque casi todo lo hacen por dinero. Soros lo hace todo por dinero. Cuando se pone a desestabilizar España o Europa apoyando a los independentistas, ¿de ahí también va a sacar tajada? Por supuesto, yo creo que una de las cosas importantes es que hay que comprender, porque me han preguntado muchísimas veces, si esta gente tiene todo el dinero del mundo que no se va a poder gastar en 100 vidas, ¿por qué sigue intentando acumular? Porque es parte de la naturaleza humana. Es decir, no hay 1000 millonario que no quiera ser bimillonario. No hay ¿Qué enfermedad? Es una enfermedad. Pero supongo. No hay ningún poderoso, ningún autócrata que no quiera serlo más. Que no quiera extender sus dominios, que no quiera aumentar su riqueza. Es exactamente eso.
Pero en este caso concreto, el proyecto que tienen es un proyecto de una dictadura totalitaria que nos va a controlar, que intenta controlarnos hasta el último eslabón de nuestra vida particular. Lo estamos viendo en la aplicación de algunos de sus politicuchos, que, como nuestro ministro Garzón, pretende decirnos hasta qué es lo que tenemos que comer, cuántas veces tenemos que ir al váter. Sí. Yo creo que esto es parte de un proceso de control social. Ha dicho usted control, dictadura, y claro, entiendo que un gobierno débil es más fácil para ellos dominarlo que uno fuerte. Me dice que Pedro Sánchez ha ido más veces a visitar a Soros y su equipo que se ha visto con el jefe de la oposición, sea Feijóo o quien fuera. ¿Es cierto eso? No lo sé, porque una parte de esos encuentros son secretos. Pero lo que sí es cierto es que la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa a través de esa moción de censura, que luego se vio que era falsa, sí, etcétera, etcétera. Rajoy, sí. Es decir, nace cuando Pedro Sánchez dice que dimite y que acto seguido, para no apoyar a Rajoy, se va a recorrer las agrupaciones socialistas. Lo que hizo en realidad fue cogerse un avión, irse a ver a la familia Soros, donde sale todo un proyecto para volverle a él a llevar a la Moncloa. Tiene dos ventajas Pedro Sánchez con respecto a sus amos. El primero es la falta de escrúpulos absoluta. No le importa, y lo estamos viendo todos los días, mentir 15 veces, 16, decir lo contrario de lo que ha dicho hace 10 minutos. Y otra de las cosas es la sumisión absoluta a estos amos. Es decir, la destrucción de España es uno de los proyectos de los grandes magnates, de los grandes globalitarios, y es el proyecto real del Partido Socialista. Por eso están unidos contra la gente que explícitamente ya quiere destruir España, Bildu, Esquerra, etcétera. ¿Cómo te quedas, Sotillos? Que si hubiera ido a ver a Soros en vez de recorrer las agrupaciones, igual hubiera tenido más éxito. No te quepa duda. Seguro. No te quepa duda. Fue el primer tipo, es decir, la primera visita que recibió Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando entra en la Moncloa como presidente, fue George Soros. Pues mira bien. Hombre, a mí me gustaría tener una conversación con George Soros, lo reconozco. Yo se la he pedido, Yo le he pedido una entrevista a George Soros, todavía no me ha contestado, pero supongo que está muy ocupado y me dirá un día de estos que sí. Por ejemplo, ahora están empujando por la despenalización de las drogas, que también tiene una intencionalidad económica. Seguro que buscan la fórmula para ganar. Pone un ejemplo en alguno de sus libros, nuestro invitado Carlos Astiz, dice: Bill Gates es el principal benefactor económico de la Organización Mundial de la Salud y es socio económico de Pfizer. Hombre, no puede ser, ¿no? Porque con la primera generas una necesidad, con la segunda cobras por generarla. Y ¿no hay incompatibilidades? Parece que hay un conflicto de intereses, claro, pero es que además hay otro elemento, y es que él es el gran impulsor y el gran líder de Gavi, que es la Alianza Mundial de las Vacunas, de imponer vacunas en el conjunto del planeta, por encargo, o digamos bajo el paraguas de la ONU. Vamos al secreto español. ¿Por qué Sánchez en 2 años, 3, le ha dado más de 500 millones a Gavi y a Bill Gates de dinero público? Porque está devolviendo parte del dinero que le ha llevado a él a la Moncloa. Pero además es que justamente todo lo que hacen también tiene un componente económico. Es decir, la mejor inversión, dicho en palabras del propio Bill Gates, es la inversión que hace en BioNTech, luego absorbida por Pfizer, ¿no? O por Johnson & Johnson, no sé cuál de los dos laboratorios. El tipo invierte $50 millones en BioNTech con el objetivo de desarrollar nuevas vacunas. Precisamente después de toda una serie de eventos, de simulacros, de epidemias de coronavirus y similares a lo largo de los últimos años por parte de fundaciones como la Fundación Rockefeller o la Fundación Gates. Entonces invierte $50 millones, BioNTech le da 43 millones en acciones y justo con la pandemia y con las vacunas, esos 43 millones de dólares, que son sus 50 millones, se convierten en 220. En sus propias palabras, es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Qué miedo da escuchar a este hombre, a Carlos Astiz. Me decía usted al llegar que estuvo en comisiones obreras. ¿Cuántos años? 25. ¿Y qué cargo ocupaba? No, yo era simplemente delegado sindical en lo que entonces era Sogecable, sí, que era Canal Plus, sí, hombre, y claro. luego fue CNN. 25 años en comisiones obreras. Efectivamente. ¿Y se fue? Claro. ¿Por qué? Por supuesto.
En primer lugar, porque uno es decir, la inmensa mayoría de la gente que entra en un sindicato lo hace con la intención de defender sus derechos y los de sus compañeros. Yo creo que eso es una evidencia. Lo que estamos viendo ahora es que en el campo denominado de la izquierda, aunque yo creo que ya izquierda y derecha son denominaciones terminologías muy antiguas, que no corresponden realmente a la realidad. Estoy de acuerdo. La que hay es decir, lo que se están encontrando son gente que está haciéndole la ola a dirigentes que, basándose en esa confianza, es decir, se han hecho multimillonarios. Ahí tenemos a todos los dirigentes de Podemos, a dirigentes sindicales, a Trochi y Moche, no solo en nuestro país, sino en otros, precisamente reconvirtiendo esa lucha por los derechos sociales, por la justicia y por la libertad, en una lucha en la que lo que tienen que hacer todos es mirarse la entrepierna, porque claro, si tú te estás mirando la entrepierna para ver si hoy eres hombre, mujer, animal o cosa, si tú estás pensando que si te vas a hormonar o vas a hormonar a tu hijo, es decir, no te da tiempo a pensar quién tiene el poder y cómo lo está ejerciendo. Y eso es un elemento de división, de debilitamiento de los individuos que favorece mucho la debilidad de las sociedades, a las que además se le intenta eliminar todos los referentes nacionales, los referentes sociales, los referentes familiares. Por eso la lucha de favorecer los mismos que están difundiendo la legalización de las drogas, porque luego el dinero del narcotráfico es ya una parte muy importante de su negocio bancario, de esos fondos de inversión de los que hablábamos antes, es decir, de BlackRock, de Vanguard, de State Street, que son los 3 grandes fondos de inversión que prácticamente controlan todos los sectores, desde las semillas agrícolas hasta la fabricación de coches o de ordenadores. Todos estos realmente están representando ese capital monopolista que tiene un proyecto político y social en el que realmente la humanidad va a salir muy perjudicada. R de Resistencia. Carlos Astiz, ha sido un placer tenerte aquí, maestro. El placer ha sido mío. Y muchísimas gracias. La próxima vez nos verás aún más jóvenes que hoy, ¿eh, Sotillos? Sin duda. Más controlados. Te llamas Soros al móvil, Sotillos. Sí, cógelo. Pero no lo he cogido antes. Cógelo, que devuélvele algo hay ahí. No se vayan, seguimos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Estás escuchando Castillón Confidencial. Le estoy viendo con su traje recién planchado. Se ha puesto hasta corbata para ir a Bali, al acto de las últimas horas en el G20, cogiendo del brazo a los líderes mundiales. Yo soy uno más, le decía a Scholz o a Biden, que el pobre hombre no sabía bien con quién hablaba. La fotografía de la polémica ya ha sido explicada. Las tonterías, las mentiras, la distribución del liderazgo incuestionable, con las palabras de Sánchez, todos reunidos para que vuelva la paz. La intención de Pedro Sánchez era poder contar al mundo que él ha detenido la Tercera Guerra Mundial, que es el objetivo de esa fotografía en la que miembros de la OTAN discutían el misil que estalló en Polonia y mató a 2 personas. Pero es que a lo mejor no valoramos al líder que tenemos. Mario Garcés, yo creo que el problema es ese. Bienvenido, Mario. Muy buenas tardes. Bienvenido, Sotillos. Sin duda no valoramos a Antonio el Balinés. No, Antonio el Balinés le llamas nada. ahora. Sí, ya le vale. Antonio el Balinés. Ya le vale. Bueno, yo quiero volver a recordar algunos momentos épicos que estamos viviendo en el día de hoy.
con la tontería del sí es sí. Hace ya un tiempo, vamos a volver a ponerlo, Irene Montero recordaba que esto no iba a suceder nunca, que lo que está pasando hoy era imposible que ocurriera. Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer, es propaganda machista. Propaganda machista, pero es más, la secretaria de Estado de Igualdad llegó a decir, Ángela Rodríguez, que lo que tenían que hacer los jueces es leer más, que son unos analfabetos. Escuche. ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza? Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Y lo dice la gran heroína, es maravilloso. Irene Montero ha cambiado un poquito el discurso. Esto que van a oír es de hace unos minutos, defendiendo su ley famosa que provoca lo que provoca, que violadores salgan antes de prisión. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley Solo sí es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer... No paran de lanzar el mantra de que la culpa es de los jueces que son machistas. Mario, esto me parece gravísimo. Yo ya sé que atacan los jueces siempre que pueden, pero ahora hasta les acusan de machismo y de que la ley está bien hecha. Y de prevaricación. Bueno, y Victoria Rosell, que es jueza, escúchala, hasta ella. Es un problema de la ley, creo que los ejemplos están claros y hay miles. Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo. Y el gobierno hace su trabajo y lo hace muy bien proponiendo esta ley, que es magnífica. Magnífica, y lo dice una jueza. Vamos a ver, voy a hablar como jurista y luego hablo como político. Por favor. Cuando se aprueba una nueva ley penal, si es más favorable las penas, se puede aplicar retroactivamente a todas aquellas personas que han sido condenadas. Tal es así que en este caso lo que están haciendo los abogados de determinadas personas condenadas por delitos sexuales es revisar las condenas, pedir revisión de condenas, porque el nuevo delito configurado por eso que llaman la ley Montero permite rebajar 2 años el umbral mínimo de la pena para este tipo de delitos. Algo que advirtió el Consejo General del Poder Judicial en el informe preceptivo y vinculante que emitió para esta ley. Pero voy a decir algo más. Me parece un error colocar aquí el problema en la cabeza de Montero. El problema lo tiene Sánchez, porque fue el gobierno el que aprobó el proyecto de ley, no fue Montero. Y porque fue el Congreso de los Diputados, con el apoyo de determinados responsables políticos, determinados diputados los que lo aprobaron. Cuidado con colocar a Montero como parteaguas o trinchera. Montero evidentemente es la autora, pero quien lo aprobó con el informe en contra es el gobierno colegiadamente. Que no juguemos a eso, porque van a victimizar a Irene Montero, la izquierda radical, va a decir que es un ataque de la derecha retrógrada, mientras que a Pedro Sánchez le interesa quitar ese lastre y que todo el foco se coloque en Montero. Esta es una ley aprobada por el gobierno que desoyó el informe del Consejo General del Poder Judicial. Lo lógico, cuando además acusas de que los jueces están usando mal la ley a sabiendas, es prácticamente la Fiscalía tiene que entrar de oficio por prevaricación a esos jueces inmediatamente, porque hoy si además está acusando de prevaricación. ¿Crees que muchos de ellos lo están haciendo? Pues es algo que tienes que resolver inmediatamente, porque tienes 100 jueces haciendo lo que les da la gana, ni más ni menos, con lo cual es terrible, contra la ley. Y luego hay una cosa que si me permites la comparación, aunque no es literal, pero sí que es cierto, cuando habla Irene Montero de que todos los jueces lo están aplicando mal, es como cuando vas en dirección contraria y le dices al resto de coches, oiga, fórmense, giren, que van ustedes... No, si todo el mundo va en dirección contraria, a lo mejor tú es el que
estás en el carril equivocado. Pues yo creo que hay cosas que son inexplicables y por mucho que lo están intentando, y no sé por qué siguen insistiendo en este discurso desde ayer, si no puede calar, si dijeron, oiga, arréglenlo. Claro, pero vuelvo a insistir. Yo sí sé por qué, para desviar la atención de la malversación y el delito que llevan 5 ¿Tú días. crees que cometen errores a tiempo y los proyectan para que una ley tape la... María Jesús Montero, son maravillosos, claro. Que es PSOE, escuchen. De alguna sentencia, ¿no?, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión. Ya está lanzando la culpa Irene Montero y ¿cómo divide y vencerás? No, pero fijaos, Montero contra Montero. Las dos aprobasteis este proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Que sois las dos, todos, el presidente del gobierno, todos. Porque quiero recordar, yo he sido secretario de Estado y subsecretario. Cuando un proyecto de ley llega al Consejo de Ministros, tiene que pasar todos los informes preceptivos. Y Presidencia del Gobierno tiene que validar que los informes que se han emitido, como del Consejo General del Poder Judicial, se cumplen. Por lo tanto, aquí hubo una laxitud absoluta por parte de todo el mundo a la hora de aprobar el proyecto de ley. Por lo tanto, esta especie ahora mismo de distancia no les vale. Habéis cometido un error como gobierno, reparadlo inmediatamente, porque si no los daños van a ser constantes e incesantes. Hombre, si la reparación puede ser no quitar a todos los jueces, porque va por ahí. Que sea modificar la ley otra vez en el sentido sensato. Esa es la clave, es tremendo. Ojo por dónde va la reparación. Hay algo más. Esta semana es que se nos superponen las noticias o previsión de noticias tremendas, por ejemplo, que parece que ya ha pasado desapercibido, pero que en el proyecto de ley de empleo el SEPE tenga prioridad laboral el colectivo LGTBI. Es decir, primero, la pregunta del millón, esto está escrito, ¿cómo alguien sabe si alguien es gay, lesbiana, bisexual? ¿Se lo van a preguntar para buscarle trabajo antes que a otro? ¿Puedo mentir o me van a hacer una prueba allí en el SEPE? Tampoco es así. ¿Cómo? Que tampoco es así, para una cosa que no es del todo tan caótica como parece. Explica. No hay una... No te van a adelantar por ser... No, es más normal de lo que parece. Es decir, hay una serie de colectivos sociolaborales que tienen más dificultades a la hora de encontrar empleo por una serie de características. ¿Un gay tiene más dificultades? Sí, la verdad. ¿Así? Porque desgraciadamente sí. Pues hijo, en televisión no había otra cosa. Bueno, ya, pero hay más sectores más allá de la televisión donde efectivamente... En Telecinco no tienen problema. Bueno, pero pues bienvenida sea... No, oye, bienvenida a las cadenas y en algunos partidos políticos tampoco. ¿De verdad crees que un gay tiene más, o un bisexual o una lesbiana? ¿De verdad crees más que allá de efectivamente de nadie cadenas pregunta de televisión donde afortunadamente son lo suficientemente abiertas y plurales, hay otros lugares y otros espacios laborales en España donde eso es un inconveniente para muchos empleadores. Por lo tanto, dado que es un hándicap, no es que te vayan a promocionar. Yo no lo veo eso. Bueno, pues lo es, desgraciadamente lo es, ojalá no lo fuera. Pues cuando tú vas al SEPE y quieres tú voluntariamente decir, oye, además me encuentro en esta situación de dificultad porque es un sector laboral en el que yo, siendo homosexual, pues no está bien visto, lo que van a hacer no es decirle a la empresa que tiene usted que contratar a un gay ni dedicar más recursos, simplemente se va a atender un poquito más de manera específica, es decir, buscándole una oportunidad más, dado que tiene una dificultad extra añadida. Eso es todo. Por lo tanto, bueno, te puede parecer un poquito hasta innecesario en algunos casos, pero lo cierto es que resuelve una realidad que desgraciadamente ocurre en algunos sectores profesionales. Bueno, pues ya está, una ayuda, bienvenido sea, no pasa. No estoy nada de acuerdo con lo que dices y además les igualan a personas con discapacidad, lo cual me parece gravísimo, gravísimo. Se consideran colectivos vulnerables de atención prioritaria a los efectos de esta ley a las personas especialmente con baja cualificación, con desempleo de larga duración, con capacidad intelectual limitada, LGTBI, en particular trans. ¿Perdona? Claro, es que a un gay le están igualando con alguien con discapacidad. A la hora de tener, pero que estamos locos. Hay incluso habla de etnia gitana. Hay alguna ley autonómica como la ley aragonesa que reserva plaza en provisión de puestos de trabajo en oferta de empleo público a los LGTBI. Yo he sido secretario de Estado de Igualdad y creo que esa medida es absolutamente discriminatoria. Claro, o sea, no puede reservar a una persona LGTBI por su condición sexual una plaza concreta y además efectivamente equiparar a una persona con discapacidad desde el punto de vista de lo que es la provisión, desde el punto de vista formal. No, evidentemente no lo voy a hacer. O cuestión diferente, y esto pasa en Estados Unidos desde hace muchos años, en algunos estados de Estados Unidos, que cuando una persona va a hacer una entrevista de trabajo a una entidad privada, le piden
le dicen qué género tienes y en función de eso hay protocolos de actuación interna para evitar discriminaciones internas. Eso es otro tema. Ya me parece bien, oiga, usted es bisexual, no se preocupe que vamos a hacer lo posible porque usted esté cómodo dentro del ámbito de trabajo. De ahí a discriminarle positivamente pero en, en el trato. Por eso, pero yo digo que lo que no se va a hacer es discriminar positivamente, ni en el trato ni en el acceso a los puestos de trabajo. Esto sería mucho más útil que se prohibieran, por ejemplo, las fotografías en los currículum vitae, incluso en algunos casos los nombres serían incluso más efectivos y te solucionas todos estos problemas. Yo solo sé que una ley de empleo con este texto que he leído la pone el PP y Irene Montero es la primera que grita diciendo comparan los gays con los discapacitados. Bueno, la primera. No existe esa comparación. Bueno. Parece gravísimo, pero bueno, ahí quedan opiniones. Y lo de la modificación de la tramitación de la ley del aborto. A ver, por lo que sabemos y hasta donde sabemos, lo que está escrito ahora es que con 13, 14 y 15 años se pueda abortar sin que los padres den su aprobación. Con 13, se bajó de 16 a 13, Mario. Así es porque se... ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué está? Bueno, primero, ¿cuál fue el argumento que utilizaron? La edad, desde el punto de vista de la responsabilidad penal en España, son los 13 años. Entonces dijeron, bueno, pues bajémoslo. Un niño, por ejemplo, cuando es objeto de bullying en el colegio, si el niño acosador tiene menos de 13 años, no es responsable. Cuando tenga 13 años ya tiene alguna responsabilidad. No irá a la cárcel, evidentemente, pero tiene cierta responsabilidad reeducativa, de reinserción, etcétera, ¿no? Entonces consideraron que había que homologar por abajo la responsabilidad. Vamos a ver, desde los romanos, y los romanos era gente también evolucionada, mucho más que Irene Montero muchísimas veces, es decir, para poder adquirir la plena capacidad de discernimiento tienes que llegar a un umbral de edad. La edad natural en casi todos los países, en casi todos los países desarrollados son los 18 años. Por consiguiente, los 18 años es el límite natural de toda persona para poder tomar una decisión en el ámbito de su capacidad civil. Cualquier rebaja lo que pretende es captar voluntades por una parte, es decir, vamos a otorgar derechos a todo el mundo por debajo de los 18, cuando esto no son derechos. Es que esto es regalar una especie de prederecho a las personas menores con el objetivo de satisfacerlas y hacerles pensar que son maduras y que tienen capacidad para determinar su voluntad por el mero hecho de serlo. Y no es verdad, todos tenemos un proceso de formación de voluntades, todos, que con el tiempo habrá que decidir si se rebaja o no se rebaja. Igual que la edad para votar en algunos países está a los 16 años, y ese es un debate que se ha abierto, pero yo creo que tiene que estar en los 18. Creo que los 18 formalmente es la edad natural para votar. Pero de ahí a tomar una decisión sobre una vida que llevas dentro, evidentemente no puedes bajar en los 18. Los padres no tienen nada no pintan nada en esto con 13 años. Esto siempre es una interpretación negativa de lo que se pretende hacer. Es decir, lo que buscan estas modificaciones es proteger. Es decir, si tú tienes una situación en la cual tu familia no te apoya, no te ayuda y te obliga en contra de tu voluntad, estas modificaciones te permiten saltarte eso. Es decir, no está pensado... Pero oye, ¿hacen unos esfuerzos por modificar la ley por un 0,0001% de casos, como la ley trans con menores? No son tan pocos casos. ¿Cómo que no? Por favor. Hombre, hay un peso muy importante en las familias. ¿Me estás diciendo que hay muchas niñas con 13 años que quieren tener el hijo y sus padres no les dejan? No, lo que tienen que tener esas niñas es la libertad de decidir. Ahí incluyo algo que siempre se les olvida, que es la información suficiente para poder realmente decidir, porque el derecho a decidir no es un derecho si no estás informado. Es decir, tú tienes una posibilidad. Entre tener una posibilidad y tener un derecho está la información y la formación. Ahora, lo que tampoco podemos dejar pasar es que si una niña quiere realmente abortar, sus padres se lo impidan, porque están tomando una decisión por ella que le va a marcar la vida por un lado y por el otro. Entonces, si nos parece mal que ella pueda tomar una decisión, nos tiene que parecer igual de mal que unos padres la obliguen a algo. Entonces ahí es donde entra la libertad, el derecho y la información para tomar una buena decisión. Yo creo que hay un aspecto previo, que es la edad en España en la que se inician los hombres y las mujeres en las relaciones sexuales. Ya, pero eso no puedes tasar, ¿no? No, pero quiero decir, pero lo digo simplemente como dato para ver dónde comienza el juego. Ha rebajado el juego bastante. Comienza a los 13 años. O sea, las niñas, se ha rebajado un porcentaje muy alto de niñas, casi la mitad de las niñas en este país, pierden la virginidad entre los 13 y los 14 años ya. Esa es la realidad. Por lo tanto, ¿qué está pasando?
pasando con la sexualidad, daría para un debate muy amplio. Falta muchísima educación sexual que desde la derecha se impide y se veta y se pone la derecha pone un montón de problemas. ¿Qué me decías de Irene Montero, que decía que un menor puede estar con un adulto, hay libertad de elección? La derecha del Partido Popular no ha vetado nunca ese debate, es un debate natural. Nosotros no lo hemos vetado, el debate sobre la sexualidad no lo hemos vetado. Siempre se ha vetado, que cómo va a haber maestros diciéndoles a los niños que se pueden masturbar y cómo lo tienen que hacer y que se conozcan su vulva. Vamos, anda que no ha salido la derecha rancia de este país a decir jamás. ¿Qué es la educación? Eso sería otra cosa. ¿Qué es la educación? Que es la instrucción y que es el fomento, que son conceptos muy diferentes. La educación sexual habitualmente se hace en las casas. Habitualmente se hace en las casas, sí. El conocimiento temático es lo que se adquiere. Pero el conocimiento cívico, los valores y determinadas reglas naturales, de manera natural se tienen que aprender en casa. Porque eso no se puede prescindir de eso. No puedes negar y lo sabes que es necesario aportar una educación sexual a nuestros menores, porque los padres no siempre tienen toda la información, porque muchos de ellos no la han tenido previamente. Dicho eso, yo de todos modos yo no tengo ningún problema, en particular no tengo ningún problema, pero digo que con carácter general me parece que lo normal es que esa formación y esos conocimientos se aprendan en casa. A partir de ahí, segundo lugar, cuando era secretario de Estado hacíamos una encuesta que se llamaba Edades, donde vimos, por ejemplo, que el 85% de las niñas que habían tenido relaciones sexuales con menos de 16 años se arrepentían al día siguiente, porque la mayoría de ellas lo habían hecho bajo consumo de alcohol. Esto era así. Son datos de verdad, de una encuesta técnica, científica, por cierto que la sigue haciendo ahora el Ministerio Belarra, o sea que eso se puede ver perfectamente en los datos. Pues sabes que ha cambiado, ¿no? Que ahora la sensación, o sea, antes el valor que se le daba a esa primera vez era mayor, se parece más a nuestro valor de primera vez, y ahora es irrelevante. O sea, ahora... Yo me cuesta pensar que eso es irrelevante. Estamos entrando en terrenos ya muy profundos. Sí, pero la primera vez que lo haces, entiendo que no puede ser irrelevante para nadie. Bueno, pues... No puede ser insustancial. Las nuevas generaciones lo ven con un... Las del PP, nuevas generaciones no. No, las nuevas generaciones del PP no las tengo muy trabajadas, pero las nuevas generaciones de chavales no le entregan tanta importancia al sexo. Bueno, pues teniendo para bien en cuenta, y para mal. Alberto, teniendo en cuenta que la edad para la apertura, para el inicio del sexo se ha rebajado, teniendo en cuenta todos los factores colaterales que pueden inducir a veces al sexo. Creo sinceramente que cuando una mujer se queda embarazada puede ser por dos razones. Cuando es menor de edad, voluntaria o involuntariamente. Generalmente es involuntariamente, es decir, que no quería quedarse embarazada. Generalmente, sí. A partir de ahí, yo sigo entendiendo que son los 18 años o la edad del padre o los padres los que tienen que determinar qué pasa con el niño que está en ese momento en el vientre de la niña. Porque la edad para discernir no puede estar en los 13 por los dos lados. 13 años. ¿Puedes obligar a una niña de 13 años a tener un hijo? Ya. 13 años. ¿Puedes obligar a una niña de 13 años a tener un hijo contra su voluntad? La misma ministra que aún no ha pedido disculpas ni rectificado lo de los abusos sexuales y las relaciones consentidas y libres entre un adulto y un menor. La misma, es la que dice esto. A mí me da miedo pensar qué hay detrás o cuáles son las intenciones que no nos cuentan. Hay mensajes, opiniones, preguntas, aquí Sotillos, aquí Mario Garcés, aquí alguien que fue candidato a la Secretaría General del PSOE y aquí el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. ¿Qué cuentan, Susana? Bueno, pues sobre el tema de Sabina, dicen ya era hora que reconociera lo que ha reconocido. Otro amigo dice, de todo se sale, ánimo Sabina. De todo se sale. Luego otro amigo nuestro dice, despertó un poquito tarde, pero siempre se puede salir del socialismo. Y luego dice, al menos tiene la nobleza de reconocerlo. Para la enorme mayoría el orgullo es mayor que sus frustraciones y eso a veces impide reconocer que estuvieron 50 años un poquito equivocados. No, oye, ni Yolanda Díaz, que gritaba y presentó a Hugo Chávez, ni Garzón, ni Irene Montero, ni Yone Belarra han reconocido lo que Sabina ha reconocido, una pequeña autocrítica mínima, como decir tengo oídos y ojos, ¿no? Para ver lo que veo. Más. Luego, referente a Irene Montero, que hoy estamos haciendo la tarde, dice, si fuera un gobierno serio, que no lo es, tras la sentencia de hoy, Irene Montero debería dimitir. Pero como no lo son... Nadie espera eso, ¿no, Mario? Desgraciadamente. No, bueno, evidentemente no forma parte del vocabulario de Irene Montero dimitir, pero insisto, es que no es un problema de Irene Montero, es un problema de todo el gobierno, que todo el gobierno, vuelvo a insistir, aprobó ese proyecto de ley.
Más. Bueno, ya pasamos al look de Pedro Sánchez y Begoña, ¿no? Dice, hay una amiga que lo ve, pues mira, de otro punto de vista, dice, qué guapa, qué sencilla y qué elegante. Muy humilde, muy humilde. Begoña Gómez en todos los actos de la celebración de la cumbre de la OTAN. Muy humilde. Los vestidos de diseñadores españoles eran tan bonitos y le quedaban tan de maravilla, y un presidente Sánchez que tiene la suerte de compartir la vida con ella. Te prometo que me miro y me remiro tweets a punta pala, no había visto ninguno como este. Lo tengo que decir porque luego me dicen que... Firmado por Begoña firmado. Sí, es su amiga. Hay que decir que los zapatos que llevaba él, sí, eran unos Callahan, también estaban entre 850. A ver, hay varios precios, ¿eh? Hay desde 78 a 500 a 700 a 900 con flecos. Los de 78. Con flecos. Ya. Los de ella 700 euros. Sí. Los de él lo desconozco. Luego dicen que tras el éxito mundial del Rey León llega a Gran Vía, a Madrid, Aladín. Aladín, sí, tenía un poco la pinta de Aladín. Bueno, Aladín suyo. A ver, mójate, Mario Garcés, que estamos mojando todo el día. Estamos recibiendo también llamadas de esto de que Feijóo pida retirar de manera inmediata 19 millones de coches de las carreteras. Preguntan si es idea tuya. No es idea mía. Yo creo que sobra el de manera inmediata. ¿Sobra quién? Sobra de manera inmediata. ¿Feijóo? No, sobra de manera inmediata. Ya. La palabra inmediata le sobraba. Sobraba inmediata, ya está. Hombre, ha pedido retirar turismos españoles con más de 10 años de edad, que son el 62% de los que hay. Eso a lo mejor hay que hacerlo, pero de manera inmediata, vamos, ha metido la pata y hasta el las últimas, referente a la fotito polémica de esta tarde, de Sánchez también, dice que parece, entre todos los presidentes, dice un reclamo publicitario de una academia de idiomas. Dice que no tiene precio esa foto, sí, eso ¿no? Es verdad. Y luego el otro, y al último, dice, ¿dónde están buscando el traductor de guardia? Dice, ¿cómo se deben entender esta gente? Bueno, a ver, Sánchez lo que tiene es que habla inglés, eso sí, es verdad. Inglés, que por cierto, Feijóo no. Bueno, Feijóo no lo necesita. No, habla gallego y ya con eso. Asbestas. Puede ir al G20. Tiene el lenguaje universal. Asbestas. El que vaya a ver la película Asbestas verá que no hace falta hablar inglés. Exacto. De verdad, Mario, eres un cachondo. Eres un cachondo. Oye, por cierto, la pregunta, acláramelo, y como siempre, Mario dice la verdad. Lo que pasa es que cuando es incómoda es muy breve. Pero siempre dice la verdad. Si responde muy breve es que es incómoda. ¿De acuerdo, oyentes? Como la que le he preguntado de los 10 años de retirar coches, ha durado un segundo. Pero la pregunta es, ¿por qué Feijóo no se suma a la petición de moción de censura que pidió Inés Arrimadas y Santiago Abascal? Comenzaré por citar a Gracián, que decía que lo bueno si breve 2 veces bueno, que yo siempre no lo entendí, porque en el sexo, por ejemplo, lo breve si breve no es bueno. No. Es que tú solo piensas no, joder, hay otras cosas. ¿Ves? Ya lo ha dicho. A ver, vamos a ver. Pero son peores. Yo soy, y en esto además tengo una línea absolutamente idéntica a la de mi partido. Para mí la moción de censura es un instrumento excepcional que solo se ha de presentar cuando se va a ganar. Hoy por hoy, la suma de los votos del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, igual que pasó con la moción de censura presentada por Vox, no nos hace sumar. Por lo tanto, serían fuegos de artificio. Pero se ha intentado. Se ha hablado con Foro Asturias, Coalición Canaria, Partido Regionalista. No sumamos. Que no sumamos. Que no se suma. Que son minoría. Albert, que no se suma. Minoría. ¿Qué va a hacer? Que no se suma. A ver, si en algún momento el Partido Popular, ya en la época que lo presentó Vox, hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, yo estoy convencido que lo hubiéramos hecho. Pero que no hay suma posible, que no hay aritmética. Sí. El problema es verdad que este es un tema que al ciudadano le cuesta entender, porque hay que explicárselo. Lo que nos gustaría es tener a un jefe de la oposición que nos convoca el día siguiente de que deroguen el delito de secesión y nos viene a hablar de la valla de Melilla. Nos gustaría que estuviese un poco más al día, eso sí. Y que diera un paso aunque fuese para perder en una moción de censura, pero retrataría al personaje. A 6 meses vista de unas elecciones le vemos un poco out. Bueno, eso ya la percepción de cada uno. Se está esperando a perder en las elecciones. Yo entiendo que a Feijóo le han dicho perfil bajo, pero
tan bajo. Que no le van a ver. Tan bajo. Yo personalmente pienso que la política es una batalla diaria de ideas, de planteamientos, de posiciones, pero yo que soy muy vehemente y soy muy beligerante en política y soy muy respetado por la izquierda, por cierto, a pesar de mi vehemencia, es verdad que yo nunca lo haría. Nunca presentaría un instrumento. ¿Tú lo harías, Sotillos? Que no fuera probable. En el caso de Feijóo, ponte en su lugar. Yo aquí firmo al revés las palabras de Mario. ¿Para qué vas a hacer algo? Primero, tienes que tener un proyecto muy claro para presentarlo y estar dispuesto a perder. No, ahora mismo Feijóo no puede presentar un proyecto de Estado para que la gente diga, es votable. Y para perderlo de esta manera es lo que le faltaba ahora mismo a Feijóo. Querido Sotillos, es un gusto tenerte aquí, genio. Querido Mario Garcés, un gusto tenerte aquí. Eres un hombre tan libre que algún día tu partido sabrá la joya que tiene contigo. Bueno, yo espero que se den cuenta. Será el año del futuro vegetal. Amigos, no hay más tiempo. Abrazo fuerte a todos. Mañana o en el próximo podcast, más información confidencial, 60 minutos, aquí a través de todos los digitales del canal de YouTube de Gran Vía Radio Barcelona, Boom Radio Benidorm y Radio Montaña Leonesa. Abrazo a todos los compañeros, Decisión Radio y sus 20 emisoras, y especialmente a iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, que repiten con libertad y sin censuras lo que aquí se diga. Qué maravilla tener plataformas donde uno puede reflexionar en voz alta sin que venga la versión oficial a cortarle las alas. Un placer. Aquí nos tiene cada día información veraz. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.